¿no? Porque esas son mis diapositivas, ¿ya? Pero les voy diciendo que cuando hablemos, pues está bien que no hayan grabado, aquí fue inteligente, no, me viste, te capturado que estás, ya bueno, mientras que empiezan los compañeros, ilio, ¿qué significa? ¿No? Ilio es una palabra que significa que hay ausencia de movimientos, ¿no? Y recuerden que el intestino, tanto el delgado, cualquier parte del intestino, tiene un movimiento que es desde la boca hacia el ano, ¿verdad? Ese es el sentido del trayecto de las contracciones, no es al revés. Y es que ustedes dirán, pero eso suena lógico, ¿no? Pero sucede que a veces cuando hacemos ciertas operaciones y hacemos resecciones y volvemos a hacer las anastomosis, alguna vez ha pasado que nos hemos olvidado de eso en el intestino, lo hemos puesto en sentido inverso y obviamente el mismo intestino sabe que va desde la boca proximal a distal, pero si yo se hace, me equivoqué y lo giré, entonces hay un flujo que no es correcto. Entonces, algo que parece a veces tan lógico no lo es. Y más si estamos en un campo que hay mucha sangre, mucho estrés, suele pasar. Pero hablando de hilo dinámico, ahora que sus compañeros van a hacer una solución intestinal, o sea, lo primero que tienen que saber es que el hilo dinámico es una causa que puede ser funcional o por otras causas que pueden ser por intoxicaciones también, por medicamentos también, pero que no son quirúrgicas. El hilo dinámico no es quirúrgico, no se opera, porque la principal causa de hilo dinámico ¿cuál es? Los trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, un paciente que tiene hilo dinámico no va a haber ruidos intrahermos, pero el otro que tampoco va a tener es aumento de los ruidos en un lugar y abolición de otros. O sea, va a ser ausencia de ruidos en general en todo el abdomen, porque el hilo afecta a todo el abdomen, a todas las asas intestinales, entonces, eso es lo que tiene que quedar claro, ¿verdad? Entonces, no supera la caso de hilo. Entonces, cuando yo también veo un paciente que tiene hilo dinámico, voy a tomarle la radiografía y no voy a encontrar un punto donde se cortó el tránsito. Y lo otro importante, que eso sí te voy a dejar al final, porque quiero ver que ellos se ponen con respecto a las radiografías para hacer el diagnóstico de obstrucción versus hilo. Van a ver que cuando están viendo sus planes es siempre la pelea con los emergencias, ¿no? Le llaman y dicen, oye, pero esto es un hilo, no es obstrucción. Y en emergencia está no, pero tiene niveles. Como si los niveles fueran un signo macronomónico de función intestinal. Entonces yo creo que ya van a empezar, ¿no? Ya, que empiece el primero, ¿no? ¿Para quién se da? ¿Por qué no quieres que se siente delante? Ya, empecemos, por favor. Nos va a dar una hora. Vamos a ponernos en contexto y vamos a imaginar que estamos en el Congreso Nacional del Colegio Americano de Cirujanos y sus compañeros nos van a hacer una exposición sobre obstrucción intestinal. Entonces esperemos que esté a ese nivel la presentación. Hola.
Buenas tardes, doctor, compañeros. En esta ocasión hablaremos acerca de lo que es obstrucción intestinal. Los grupos conformados son el grupo 39, 56, 59 y 69. Okay, arranquemos por lo que es la definición. Sabemos que la obstrucción u oclusión intestinal es una afección grave la cual se produce cuando el intestino delgado o grueso se bloquea, impidiendo que los alimentos, líquidos, gases y heces se muevan normalmente. Si esta no se trata, la obstrucción puede perforar el intestino, liberando su contenido y causando inflamación e infección de la cavidad abdominal, lo que conocemos como peritonitis. Y el tratamiento de esta obstrucción depende de la etiología, la gravedad y la ubicación de la obstrucción. Los objetivos del tratamiento inicial son aliviar la molestia, restablecer el volumen del líquido, el equilibrio ácido-base y los electrolitos normales. También tenemos la suboclusión intestinal, el cual es un término médico que se refiere a una disminución parcial o a una interrupción del tránsito intestinal sin una obstrucción física real en el intestino. Ahora, también tenemos la obstrucción intestinal mecánica y la obstrucción intestinal funcional o ileoparalítico. La obstrucción intestinal mecánica es una interrupción del paso normal a través del intestino debido a una barrera estructural, como por ejemplo podría ser un tumor o adherencias. Y el ileoparalítico es el deterioro funcional temporal de este peristaltismo en ausencia de una obstrucción de tipo mecánica. Para dividir o como medio de estadificación y división de esta obstrucción, tenemos a la obstrucción intestinal alta, media y baja, la cual hemos dividido embriológicamente. Y embriológicamente hablando, su formación inicia a la 4ª semana de gestación como consecuencia del plegamiento embrionario. Comienza a nivel cefálico, parte de la membrana bucofaringe y termina a nivel caudal de la membrana cloacal, formando un tubo denominado intestino primitivo, el cual se divide en 3 porciones, que es anterior, medio y posterior. En el intestino anterior tenemos como derivados la faringe, el esófago, el esbozo laringotraqueal, el estómago, la primera porción del duodeno, la porción proximal de la segunda porción del duodeno, hígado, vesícula biliar, vías biliares y páncreas. Y todas estas estructuras son irrigadas por el trombo celíaco y sus ramas. Luego tenemos el intestino medio, en el cual sus derivados comprenden parte distal de la segunda porción del duodeno, la tercera y cuarta porción del duodeno, yeyuno, el ilion, ciego, el apéndice vermiforme, el colon ascendente, el tercio proximal y medio del colon transverso. Y estas estructuras se encuentran irrigadas por la arteria mesentérica superior. Y por último tenemos el intestino posterior, el cual da como derivados el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto, el tercio proximal y medio del conducto anal. Y las estructuras irrigadas por la mesentérica inferior. Hemos dividido en lo que es el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Aquí podemos visualizar lo que son las imágenes anatómicas. Vamos a dar una breve y rápida explicación acerca de cada una de estas, ya que esas son estructuras que ya hemos tratado anteriormente. El esófago es un tubo fibromuscular de 25 centímetros de largo que se extiende desde la faringe a nivel de C6 hasta el estómago a nivel de T11. Se encuentra formado por la musculatura longitudinal y circular. Esta ingresa a la cavidad abdominal a través del pilar derecho del diafragma a nivel de la 10ª vértebra torácica. Y a través de la función de musculatura esquelética y lisa, el esófago es capaz de crear las ondas peristálticas, las cuales movilizan activamente el alimento hacia su siguiente estación a lo largo del sistema digestivo. Luego tenemos también al estómago, las cuales sus partes de este tienen cierta importancia anatómica, siendo que las 4 secciones principales son el cardias, fondo o fundus gástrico, el cuerpo gástrico y la porción pilórica. Como el nombre lo dice, el cardias está rodeado por el orificio del cardias o el ducto esofágico. El fondo gástrico es la porción dilatada superior del estómago, la cual se encuentra localizada superiormente en relación al plano horizontal del orificio del cardias. Luego tenemos el cuerpo gástrico, que es la porción más grande de este órgano, y finalmente la porción pilórica, que representa la puerta de salida del estómago, llevando su contenido hacia el duodeno. Luego tenemos el intestino delgado, el cual se extiende desde el estómago píloro hasta el intestino grueso ciego, el cual consta también de 3 partes, como es el duodeno, yeyuno e hígado. El duodeno es la primera sección del intestino delgado, el cual se extiende desde el esfínter pilórico del estómago, envuelve la cabeza del páncreas en forma de C y termina en la flexura duodeno-yeyunal. Luego tenemos al yeyuno, la cual es la segunda parte del intestino delgado, el cual comienza en el ángulo duodeno-yeyunal y se encuentra en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Y finalmente tenemos al ilion, la cual es la última y más larga parte del intestino delgado, se encuentra en el cuadrante inferior derecho del abdomen, aunque el ilion terminal puede extenderse hacia la cavidad pélvica. Por último tenemos el intestino grueso, que representa la última parte del tracto gastrointestinal dividido en 7
ciego, apéndice, colon ascendente, transverso, descendente, el colon sigmoides, el recto y el canal anal. El ciego es la primera parte del intestino grueso y se encuentra en la fosa ilíaca derecha del abdomen. El colon ascendente viaja a través de la fosa ilíaca derecha, el flanco derecho y la región del hipocondrio derecho y termina en la flexura cónica derecha. Luego tenemos al colon transverso, el cual es la segunda parte principal del colon, se extiende entre las flexuras cólicas derecha e izquierda, abarcando el hipocondrio derecho, el epigastrio e hipocondrio izquierdo del abdomen. Posteriormente tenemos al colon descendente, el cual se extiende entre la flexura cónica izquierda y el colon sigmoide, el cual viaja por el hipocondrio derecho izquierdo, el flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Y finalmente tenemos al colon sigmoides, el cual en forma de S viaja desde la fosa ilíaca izquierda hacia la tercera vértebra sacra. Y lo último que tendríamos sería el recto es otra parte del intestino grueso y conecta el colon sigmoide con el canal anal. El recto comienza a la altura de S2, S3 y termina en el perineo. Y este tiene alrededor de 12 a 16 centímetros de largo. También se divide en tres partes, el tercio superior, medio e inferior, en el cual el tercio superior se ubica intraperitonealmente, medio se ubica retroperitonealmente, el tercio inferior que se ubica en el diafragma pélvico y 40 extraperitonealmente. Ahora, hablemos acerca de lo que es obstrucción intestinal alta, en la cual también es una interrupción del paso normal del contenido intraluminal ocasionado. Como referencia vamos a tomar al ángulo de Treitz, por encima del ligamento de Treitz. Los síntomas también de una obstrucción intestinal alta en las etapas tempranas pueden incluir náuseas, vómito, dolor, también dejar de ingerir alimentos o líquidos. Y los segmentos comprendidos que trataremos a continuación son el esófago, el estómago y el duodeno. Preguntas. ¿Te ha quedado claro? Yo tengo varias dudas. Te pregunto. Estoy dando una explicación. ¿Preguntas? Si nadie tiene ninguna pregunta, ahí está, una pregunta. Dale. Todavía no estamos en síntomas. Va a llegar un momento que vamos a hablar de la clínica de la obstrucción, pero yo sí tengo una aclaración que hay que hacerle. Si bien es cierto, está bien el dibujito de desarrollo inmunológico que colocó su compañero, que ciertamente está en función a la distribución de la irrigación arterial, pero recuerden que nosotros cuando hablamos de esto, cuando hablamos de obstrucción alta, hablamos hasta el ángulo de Treitz, o sea, cuarta porción del duodeno, división como del yeyuno. Y cuando hablamos de una intermedia o media, desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal, y cuando hablamos de obstrucción baja, ya es todo el colon incluido el recto. Esa pequeña aclaración que quería hacer. Muy bien, dale. Buenas tardes. Yo voy a hablar de lo que es esófago. En realidad, el esófago no está dentro de lo que vendría a ser el tema iliomecánico. ¿Por qué? Aguanta, ¿por qué no? Porque en realidad el esófago no es un intestino. Oye, cuando hablamos de ahí empezamos mal. Cuando hablamos de obstrucción intestinal, estamos hablando desde la boca al ano. Entonces, hablar de obstrucción intestinal es desde la boca al ano. Por ejemplo, podemos tener una lesión a nivel de la faringe tumoral maligna y eso va a generar también obstrucción. El paciente no va a poder comer y voy a tener que hacer un abordaje gástrico para que pueda comer. O sea, tengo que hacer una ostomía porque si no, no va a poder comer. Eso también está considerado como una obstrucción, a pesar de que está en el límite cervical y esofágico, ¿no? Si hablamos, bueno, si me puedo hablar de otras cosas más, espero que ella hable, pero el esófago es parte del tracto intestinal. Si bien es cierto, el tórax, pero eso no significa que no tenga todo lo que debe tener, que es contractibilidad, pasaje, producción. Entonces, sí es parte. O sea, es que iba a decir que no era dentro de iliomecánico, pero sí está dentro de las obstrucciones del tracto digestivo. Iliomecánico es sinónimo de obstrucción intestinal. Sí. Pero bueno, ya. No es por eso, pero bueno, estás hablando mal. Cuando hablamos de iliomecánico, estamos hablando de obstrucción intestinal. Así de simple y claro. No son cosas diferentes, ¿no? Obstrucción intestinal
primera fase, así que voy a dar cosas puntuales. Las cosas más importantes de lo que vendría a ser una obstrucción mecánica de esófago vendrían a ser tumores benignos, cáncer y el más frecuente de todos, que es el cuerpo extraño. Dentro de este puede ser pilas, monedas, espinas de pescado, etc. ¿Qué es lo que va a diferenciar o qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente cuando llega por emergencia por una obstrucción esofágica? Lo principal va a ser la disfagia. También puede presentar lo que es babeo, y esto va a ser indicativo de que va a haber una obstrucción de esófago completa. Dolor retroesternal o sensación de cuerpo extraño, negativa al comer, saliva con sangre. Esto va a significar que ya hay lesión en el esófago. Al igual que náuseas, vómitos, arcadas, tos y o silbancias. En realidad, si es que la obstrucción del esófago, ya sea por tumor, por cuerpo extraño, etc., es lo suficientemente grande para, uno, obstruir la luz del esófago y dos, para poder empujar a la tráquea hacia adelante, porque la tráquea hacia adelante del esófago puede producir hasta tos y sibilancias. Y en los peores casos, si es que es tan grande, puede producir hasta una fístula traqueoesofágica. Hay signos también de lo que vendría a ser una perforación esofágica, lo que es una hinchazón del cuello, edema de mediastino, crepitación de la escotadura supraesternal, bueno, en general de todo el cuello. Lo que vendría a ser las imágenes, dependiendo de lo que vaya a ser la etiología de la obstrucción, vamos a pedir diferentes cosas. Pero, por ejemplo, en cuerpo extraño vamos a pedir lo que es radiografía de tórax, para ver a qué altura, dónde está atorado, lo que vendría a ser el cuerpo extraño. En lo que es tumores, normalmente se utiliza la tomografía y también la endoscopía, ya sea de tipo diagnóstico o de tratamiento. Al igual que en el cuerpo extraño, en algunas situaciones del tratamiento va a poder utilizarse para sacar. Cabe resaltar que el grupo etario más importante de lo que vendría a ser obstrucción esofágica son los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Los niños, obviamente, porque pueden agarrar cualquier cosa y metérsela a la boca, y los adultos mayores, por lo mismo que ya están viejitos, su organismo no puede funcionar bien, etc., puede suceder este tipo de cosas. Y aquí podemos ver en la radiografía, por ejemplo, en la imagen de su izquierda, en la esquina superior, vemos lo que es una pila plana, alojada, lo que vendría a ser casi por la escotadura supraesternal. En la imagen de aquí podemos ver lo que es una moneda también, obstruyendo el esófago, y por la parte de allá podemos ver lo que es un cáncer de esófago. Y en la parte de abajo podemos ver lo que es lo que les dije, que era una comunicación tardía, si es que la obstrucción, la razón por la obstrucción del esófago, si es que era suficientemente grande, podía tocar la tráquea, podía empujarla, y si es algo más crónico, podía producirse la fístula traqueoesofágica, como podemos ver ahí. A ver, ¿cómo te llamas? Fernando. ¿Cómo es en las acalacias? En las acalacias ya vendría a ser algo funcional. ¿Funcional? ¿Por qué se produce la acalacia? Es porque básicamente no hay lo suficiente, las ondas peristálticas en el esófago son casi nulas, entonces no hay fuerza para que el bolo que hacemos alimenticio. Estamos hablando de acalacia. O sea, el esfínter esofágico inferior Es diferente. el esfínter esofágico inferior no funciona bien. Básicamente no va a permitir la salida del bolo alimenticio. Se ven alteradas las células nerviosas de Auerbach. Entonces, dime, ¿la acalacia puede generar obstrucción intestinal? Claro. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo la diagnosticamos? En realidad la acalacia, bueno, hay lo que es la radiografía con vario. Se puede ver el signo del pico de pájaro, me parece, a punta de lápiz. Muy bien, entonces cuando hablamos de esófago, no todo es cuerpo extraño y todo no es maligno, porque recuerden que la acalacia no es una tumoración, pero ciertamente es un trastorno de aumento del esfínter y que puede llegar a ser tan severo y no llegar a pasar nada, ¿no? El paciente baja de peso, vomita, y todas esas cosas. Y es ciertamente causa de obstrucción intestinal.
Es un enfoque común para la paliación de pacientes con cáncer de esófago que no son candidatos para la resección quirúrgica. Estos stents pueden proporcionar un alivio duradero de la disfagia y se asocian con un menor riesgo de perforación en comparación con la dilatación sola. Respecto a la dilatación endoscópica, ya sea con balón o UBI, es otra opción, aunque conlleva un riesgo de perforación, especialmente en estenosis malignas. En el caso de que las estenosis pueden considerar tratamientos complementarios, se hace mención a las inyecciones intradicionales de esteroides o terapia institucional para casos resistentes al tratamiento. Respecto a la brachyterapia, también se considera como una alternativa a la radioterapia de asa externa para las obstrucciones malignas, ya que ofrece menos complicaciones y un mejor alivio a largo plazo en comparación de los stents, siempre que se pueda restaurar la luz para permitir el uso de los aplicadores adecuados. También se utiliza la terapia fotodinámica y la terapia con láser, pero son menos favorables debido a las tasas de complicaciones más altas y a la disponibilidad de alternativas más eficaces. Así también tenemos la electroterapia y la radioterapia de asa externa, que también son opciones de paliación, ya sea solas o en combinación con la colocación de stents, para mejorar la disfagia y potencialmente mejorar la supervivencia general. En estos casos de obstrucción esofágica se puede intentar la restauración endoscópica de luz y si es que esta no va a tener éxito, entonces puede ser necesario apoyo nutricional mediante yeyunostomía o sondas de gastrostomía. Respecto al tratamiento quirúrgico, las opciones para la obstrucción esofágica. Ya le pagaron su micro. Respecto al tratamiento quirúrgico, como decía, para la obstrucción esofágica varían según la causa subyacente. Por ejemplo, puede ser neoplasia maligna o acalasia, como se mencionó hace un momento, o lesión corrosiva. En el caso de la obstrucción esofágica maligna, la resección quirúrgica como la esofagectomía se puede considerar como un enfoque común. Esto se puede realizar por vía transtorácica o transital, con reconstrucción utilizando el estómago, el colon o el ayuno como conductos. En casos en que esta resección no es factible, se pueden considerar procedimientos de derivación, como la derivación subesternal, estomacal o colon. Para afecciones benignas, como la acalasia, la miotomía quirúrgica, especialmente la que se denomina miotomía de Hegel, es un tratamiento bien establecido. El abordaje laparoscópico se ha convertido en el estándar debido a su naturaleza mínimamente invasiva y su eficacia para aliviar la obstrucción del esfínter esofágico inferior. Además, la miotomía endoscópica, POEM, con sus siglas POEM, peroral, es una técnica emergente que ofrece una alternativa menos invasiva con resultados prometedores. Y en casos de estenosis esofágica debido a la indigestión corrosiva, las opciones quirúrgicas incluyen la esofagectomía o el bypass, siendo la elección del conducto estómago-colon fundamental para los resultados a largo plazo. La decisión entre la resección y la derivación a menudo depende del grado de la lesión y del estado general del paciente. Bueno, de todo esto, en general, la elección del tratamiento quirúrgico va a estar influenciada por la etiología de la obstrucción, el estado clínico del paciente y la experiencia del equipo quirúrgico. Regresen tus diapositivas. Ahí, listo. Entonces habíamos hablado de la acalasia y una de las medidas ciertamente es hacer dilatación con ese balón que su amigo ha colocado. Pero resulta que a pesar que podemos hacer dilataciones con balón, en la mayoría de pacientes no es efectiva y van a la miotomía de Hegel, que también la ha mencionado su compañero. Y con respecto a las neoplasias del esófago, ciertamente existen autoexpandibles subútiles, pero lastimosamente es temporal porque la lesión tumoral por esos orificios que están entre el empallado va a seguir creciendo y va a llegar a algún momento que va a ser una obstrucción completa. ¿Ah? Listo, ya. Siguiente víctima. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es estómago. Primero, quiero definir esto como que el término obstrucción del estómago pues, no es tan correcto, dado que el estómago es bastante ancho y hablar de esto es un poco complicado. Entonces, creo que el mejor término para utilizar sería obstrucción de la salida gástrica, que es justamente la que conecta el estómago, el antro del estómago, con lo que vendría a ser nuestro cuadrito. Entonces, la salida gástrica, que es justamente la que conecta el estómago con el
Antes, la principal etiología de la luz terapéutica era aproximadamente un 90%. Actualmente la principal etiología es maligna entre un 50 y un 80%. Y bueno, además de esta etiología existe otro tipo de etiologías de los cuales vamos a hablar un poco más adelante con mayor profundidad. Primero, vamos a hacer un ejercicio mental pequeño para poder relacionar y no memorizar las cosas tan por separado. Vamos a hablar en una división que no está en los libros, sino que la he intentado hacer yo con la finalidad de hacer un poco más entendible el tema. Podemos hablar de obstrucción por el mecanismo. ¿De qué manera? En caso de que la obstrucción se dé desde dentro, va a ser un mecanismo como de tapón, como que estuviera taponando desde dentro, o en caso de que sea desde afuera, va a ser un mecanismo como por compresión. Entonces resulta sencillo imaginar cuáles van a ser nuestras causas de tapón, todo aquello que se encuentre desde dentro. Vamos a empezar mencionando lo que son las neoplasias. En neoplasias podemos tener lo que son neoplasias malignas y neoplasias benignas, ¿no? En malignas, bueno, es lógico imaginar que el cáncer que está en el estómago, de la parte del antro, va a ser la principal causante entre lo que serían neoplasias, siendo que la obstrucción de la salida gástrica es una complicación presente en el 35% de neoplasias de cáncer que está en el estómago. Después, en lo que vendrían a ser las neoplasias benignas, la etiología más importante es justamente el pólipo antral, que, bueno, como saben ustedes, el pólipo es una lesión o una masa que es pediculada. Entonces, lo que sucede es que el pólipo está cerca del antro y ¡pum!, se mete en el fibro y se causa la obstrucción. Después tenemos lo que pueden ser las causas inflamatorias, que representan, como pueden ver ahí, solamente el 2%. La principal causa inflamatoria vendría a ser lo que es la enfermedad pélvica, que como ya mencionamos, antes representaba casi el 90%. Ahora, esta puede ser por causa aguda, en donde se produce inflamación y edema de lo que vendría a ser nuestra parte distal del estómago, o la causa crónica, que es generalmente secundaria a esto, ¿no?, que se da por cicatrización y reconversión. De las dos, la más frecuente es la crónica. Después tenemos lo que vendría a ser injuria por cáusticos, que es mucho menos común todavía. Este injuria por cáusticos nos va a producir su obstrucción, pero en una fase aguda. Generalmente se da entre 6 a 12 semanas después de lo que ha sido la injerta de los cáusticos. Y se da justamente por este mecanismo de cicatrización y se va a estenosar esta zona, ¿no? Una consecuencia de todas las personas que han tenido injuria aguda por cáusticos, solamente el 44% van a tener esta complicación crónica. Y bueno, tenemos otra que es sencillo imaginar, y hemos hablado de lo que puede ser originario del mismo interior del estómago. También tenemos lo que pueden ser otras causas, como los visuales, que son, como ustedes saben, conexión de cuerpos, como puede ser los tipos visuales del cabello, etc., ¿no? Y cuerpos extraños, que puede ser cualquier tipo de cuerpo extraño, pero creo que resulta un poco más complicado que lleguen hasta acá, dado que el esófago tiene 3 estrechamientos y sería un poco más complicado que llegue hasta aquí. Estas dos otras causas eran principalmente lo que vendrían a ser niños. Ahora, si hablamos de compresión externa, como que estuviera tocando al estómago. Es por eso que he puesto esta imagen, como para que ustedes la conecten o piensen de que es un tipo de asfixia. Se pueden asfixiar porque se han atragantado con algo o porque se están asfixiando desde fuera. Bueno, aquí tenemos a las neoplasias, siendo que, por ejemplo, el cáncer de cabeza de páncreas puede comprimir desde fuera lo que podría ser nuestra salida gástrica, ¿no? Otra causa puede ser la benigna, como cualquier otro tumor que ustedes puedan imaginarse que se encuentre a los alrededores y comprime. Otra causa que es la TBC gástrica, que es solamente el 0.5 al 3% de los TBCs extrapulmonares, y es una causa no tan frecuente de obstrucción. Sin embargo, sí es la complicación más frecuente de la TBC gástrica. Y bueno, además puede funcionar también como podría ser un tapón, por adenopatía o por fenómeno. Y bueno, finalmente tenemos a los hematomas intraoculares. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en la obstrucción de estómago? Pero un toque, regresa. Hay más. Consejo para todos. Cuando pongamos números, como nos ha hecho su compañero que los ha analizado para poderlos entender, pongamos la bibliografía. Porque yo puedo asumir que es un número que a él se le antojó y a él se le ocurrió poner del 60 al 80% y 90% antes. ¿Qué bibliografía sustenta eso? Up to date. Up to date, ¿de qué año? ¿De qué fecha? ¿Quién hizo esa publicación para hacer ese cambio que tú has propuesto? No dice ahí abajo. El cambio lo he propuesto yo. No, te digo, el cambio de la estadística. Para eso yo tengo que poner ahí mis diapositivas de dónde lo saqué, para que cualquier persona que está acá ahorita lo revise y dice, verdad, es cierto, ¿no? Y me está floreando. Así me refiero. Pregunta número 2. Dime, ¿tú estás de acuerdo con esto que ha hecho el tapón y compresión?
estás de acuerdo? ¿Por qué más o menos? ¿En qué no estás? Porque si tú dices más o menos, es porque en algo no estás de acuerdo. ¿En qué no estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, pues cambiaste. Oye, se me ve que mastique chicle, pues voy a usar. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cuánto más Michelle? Ah, bien. ¿Y Michelle no sabe? ¿Estás de acuerdo? Sí, estás de acuerdo. 3 están de acuerdo. Perfecto. ¿Y cómo son los tumores de Gis? Disculpen. ¿Cómo son los tumores de Gis? Son tumores del estómago gastrointestinal. ¿Cómo crecen? ¿Por compresión o por tampón? Bueno, esa podría ser como compresión. Ninguna de las dos. Porque recuerda que el tumor de Gis es parte de la pared, no es la mucosa, es la pared, y sobre esa pared es donde crece la lesión tumoral, que inicialmente no es maligna, pero es potencialmente maligna dependiendo del estilo. Entonces, está bien lo que ha hecho su compañero para darnos una idea fácil, pero no es 100% correcta porque hay lesiones que son propias de la pared, como el GIS, y el GIS tiene muchas variedades, y los leiomiomas de la pared a nivel del alto pueden crecer tanto y que realmente generar una obstrucción que sea un síndrome epidórico muy intenso. Entonces todo no es solo de la mucosa o solo de afuera. Recordemos que también hay lesiones que son propias de la pared. Sigue con la viene. Bueno, en cuanto a los síntomas, lo principal que vamos a ver es algo muy similar a lo que se presenta en cualquier tipo de obstrucción, que son los vómitos y náuseas postprandiales o después de las comidas, la distensión abdominal, saciedad precoz y, bueno, dolor epigástrico, que según un estudio publicado justamente en UpToDate menciona que el 94% de los pacientes presentan este síntoma, lo que es obstrucción. Bueno, lo que también se menciona en UpToDate es justamente de que cuando los síntomas son cortos, generalmente se suelen asociar a lo que es una etiología maligna, mientras que los síntomas son un poco más largos, suelen asociarse a una etiología maligna. Ahora, todos los síntomas que he mencionado suelen tener la mayoría una aparición brusca. Tenemos que conocer también qué es lo que vamos a poder encontrar en el examen físico. Por ejemplo, en la inspección lo que vamos a ver es un abdomen distendido, generalmente predomina del abdomen superior, justamente porque se ubica el estómago, ¿no? A la auscultación vamos a tener un signo que no es paternogénico, pero realmente nos puede ayudar mucho a distinguir con una sensibilidad del 44% lo que podría ser esto. Puede confundirse con otras causas, como con causas benignas, ahorita lo voy a explicar un poco mejor. Este signo es el succusion splash, o bueno, para los amigos debería ser el chapoteo del estómago, ¿no? ¿Cómo se dice bazuqueo también? Esto puede realizarse poniendo el estetoscopio en la zona epigástrica del paciente y haciendo movimientos de lateralización. Entonces lo que se va a escuchar es algo similar a lo que sucede cuando se toma agua muy rápido y ustedes se mueven y van a sentir mucho goteo. Justamente esto se da porque el contenido gástrico no ha pasado. Entonces este signo de splash puede escucharse, puede tener una sensibilidad un poco más alta si se realiza 3 horas después de los comidos, porque si no pues podría confundirse. Después a la palpación se menciona que no es tan probable que se sienta, pero sí es posible que se ponga más. A la percusión podría o no palparse matriz, percutirse matriz. Y bueno, en el resto del examen lo que podría hacer es buscar el ángulo de la hermana María José o el ángulo de Virchow con la finalidad de como que buscar cáncer gástrico. Finalmente, ¿de quién dijiste eso? ¿Qué? ¿El ángulo de quién? El ángulo de Virchow y de la hermana María José. María José. Y bueno, tenemos también lo que es el manejo. Este es un manejo inicial. Tiene básicamente 3 pilares, que son la alimentación. Dado que es una obstrucción, el paciente no vamos a alimentar, entonces lo recomendable es NPO justamente por los vómitos. Y en caso de que sea necesario, considerar nutrición parenteral. ¿En qué casos puede ser? En caso de que el paciente no tolere por una vía oral y necesite alimentarse, o en caso de que tolere medianamente la vía oral, pero que no cumple con el 50% de sus requerimientos calóricos. Después tenemos lo que es la descompresión, dado que el estómago va a estar lleno, se puede descomprimir con una zona nasogástrica. Y finalmente lo que es el soporte con nutrición, hidratación parenteral, y reposición de electrolitos según lo que sea la necesidad del paciente. Esto va a variar. Además, se puede suplementar con inhibidores de la bomba de protones justamente para disminuir las secreciones. Alto, stop. Todos deben saber esto. Esa diapositiva es algo que todos deben saber y todos deben
hacer el manejo hidroelectrolítico, su inhibidor, y hasta ahí todo va bien. Y si están pensando que es una monoplasia, lo derivan. Pero no mandan a los pacientes con obstrucción sin sonda, sin una adecuada corrección hidroelectrolítica. Eso se ve feo y se ve mal, porque me ha pasado a recibir pacientes con obstrucción y digo, ¿y la sonda? No tenía sonda, solo con 30 gotitas de hidratación de cloruro, y así no va a Perú. ¿Ya? Entonces, esta diapositiva que para ustedes tal vez no es muy significativa, cuando ya nos vamos a la cancha, si pensamos bien en esto y lo hacemos bien, cuando ustedes derivan a su paciente y otra persona lo reciba, va a decir, ah, esta persona está haciendo por lo menos lo correcto. ¿Ya? Miren. Ahora vamos a hablar de lo que son estudios de laboratorio de imagen, que es esto, ¿no? Usualmente los laboratorios son separados, pero suelen encontrarse que son más algoritmos recurrentes o maneras hidroelectrolíticas, ¿no? De igual manera, si el paciente presenta, por ejemplo, una enfermedad pélvida o una enfermedad Micro. o pólipos gástricos grandes pueden presentar el paciente lo que es anemia, ¿no? No se estudia la rutina, pero si es que nosotros tomamos los niveles gástricos, niveles séricos de gastrina, ellos van a estar elevados probablemente debido a lo que es la liberación de esta inducida por la distensión. Ahora, dentro de los imagenológicos, la radiología abdominal no ayuda mucho, no es una zona diagnóstica, pero puede revelar una burbuja gástrica bastante agrandada y un duodeno proximal dilatado. Con respecto a lo que es la radiografía computarizada, con esta imagen se ve la distensión gástrica junto con material retenido dentro de lo que es el lumen gástrico y un nivel de hidroelektrolizado asociado. La tomografía computarizada suele dar mucho más específico a la causa de esta obstrucción intestinal y es bastante sensible también para poder detectar las pequeñas cantidades de pez aire libre, neumatosis gástrica o líquido libre en la cavidad del abdomen, ¿no? De igual manera se puede hacer una endoscopía gastrointestinal de tipo superior y esta ayuda también a confirmar el diagnóstico, identificar lo que es la biología y también la intervención de tipo terapéutico. Se puede ver en lo que es la endoscopía un estrechamiento del estómago, del lumen del estómago, del duodeno por caso terminal de obstrucción o una compresión también extraluminal. Ahora vamos a hablar de lo que es el duodeno. Lo que vemos respecto al duodeno, esta obstrucción de la primera porción generalmente se debe a una enfermedad péptica y bueno, es mejor considerarla como una obstrucción de salida gástrica, ¿no? Las etiologías se ven en ese cuadro según la edad, en el estado de neonatos infantes y también en adultos. Dentro de neonatos más que nada vemos efectos congénitos, como puede ser una atresia duodenal, un pancreas duodenal, una web duodenal, también puede ser una relocación, un bólulo del intestino, una atresia duodenal proximal o inclusive anormalidades vasculares, como puede ser una vena porta preduodenal. En lo que respecta a adultos, puede ser lo que son malignidades como un cáncer periangular, malignidades renales, un cáncer de colon ascendente, metastásicos, también puede haber enfermedades inflamatorias como puede ser lo que es hepatitis aguda crónica, lo que puede ser la disminución del quiste pancreático, también puede haber lo que es anormalidades vasculares que ya expliqué con anterioridad, la vena porta preduodenal, malformaciones congénitas, también puede ser un hematoma intramural o retroperitoneal, cuerpo extraño, inclusive el síndrome de Bourget, que, bueno, como se dice, es un cálculo sí que obstruye lo que es el duodeno, ¿no? Y, bueno, divertículos duodenales. Ahora, para el diagnóstico clínico, los síntomas son bastante similares a lo que es la destrucción del intestino proximal. Por ejemplo, los vamos a dividir en lo que es población adulta y población joven, ¿no? Dentro de la población adulta, vamos a ver que hay distensión abdominal, tiene malestar epigástrico, tiene náuseas, vómitos, biliosis, ¿no? Ahora, los síntomas suelen ocurrir de forma independiente después de lo que es la ingesta de alimentos, aunque llegan a empeorar a veces lo que es después de comer, ¿no? Pero la mayoría mantiene lo que es una función intestinal de tipo casi normal, pero continúa con deposiciones regulares y en algunos casos puede presentar esa secuela. En lo que respecta a la población pediátrica, hay dificultad para alimentarse, vamos a ver que el bebé se encuentra irritable, que hay vómitos copiosos también, y más que nada esto está asociado con otras anomalías congénitas, ¿no? Ahora, al examen físico es lo que vamos a ver, que suele mostrar bastante llenura y, bueno, dolor en el área epigástrica, ¿no? Pero el abdomen no se encuentra distendido como es el caso del adulto. Y, bueno, hay algunos casos que se puede encontrar inclusive lo que es una masa palpable en esta zona.
congénita del píloro, perdón, hipertrofia congénita del píloro. Ese es más frecuente que todas esas que has puesto. Esto porque no me acuerdo exactamente el número, pero yo este año he visto dos, ¿no? Y es más, lo hemos discutido en un caso de pediatría hace poco. Pero es frecuente la hiperplasia del píloro. Ahora no vamos a hablar de hiperplasia del píloro, pues estamos hablando en general de funciones altas. Y hay algo que a mí siempre me da, o sea, cuando los pacientes vienen por emergencia y dicen, doctor, yo he vomitado y era bilioso el vómito. ¿Implica en algo que el paciente vomite y el vómito sea bilioso o no sea bilioso? ¿O no significa nada? Sí, sí. ¿Qué significa? A nivel de que donde se encuentra la obstrucción. ¿Ya? Explícame pues. Si, por ejemplo, no es bilioso, entonces no estará en el duodeno, sino más arriba. Si es que es el duodeno, no podemos cuidar que es ahí, si es que está obstruido más abajo, sí puede ser un bilioso. O sea, si es que la obstrucción es de la tercera o de la cuarta porción del duodeno, obviamente el vómito va a ser bilioso porque ha llegado hasta la segunda porción y de ahí salir por fuera, ¿verdad? Pero si es un síndrome pilórico y una masa ahí en el estómago o en la primera porción del duodeno, el vómito no va a tener ni una gota de bilis. Eso solo significa que si hay bilis o no hay el vómito. Siguiente. Ya. Yo no voy a hablar acerca de las zonas hemáticas. Para empezar, para el diagnóstico hay que tener claro bastantes elementos muy importantes por los presentes. Eso puede incluir operaciones abdominales previas, que esto nos puede sugerir la razón de la existencia de las herencias, o la presencia de trastornos abdominales, por ejemplo, un cáncer abdominal o un enfermedad motor, que eso también puede proporcionar información importante acerca de la etiología de la infección. El diagnóstico de la obstrucción del duodeno generalmente se confirma con el examen radiológico y la serie abdominal consiste en, como ven en pantalla, una radiografía del abdomen con el paciente en cubito dorsal, otra radiografía de abdomen con el paciente en posición vertical y otra radiografía de tórax con el paciente en posición vertical. Ya. El hallazgo más específico para la obstrucción del intestino delgado sería una triada, que sería la triada de las células dilatadas del intestino delgado, donde vamos a presentar más de 3 centímetros de diámetro, los guiones aéreos observados en pinturas verticales y una escasez de aire en el resto del intestino. Como pros de este examen tenemos la sensibilidad bastante alta en una detección de obstrucción excelente de 70 a 80%, algo que son disponibles sin bajo costo. Pero también tenemos contras y en esto tenemos la especificidad que es baja. Puede producirse un falso negativo cuando, por ejemplo, la luz intestinal está llena de líquidos, pero no hay gases, y eso no va a impedir ver, o sea, no va a impedir la visualización de los niveles de la secreción intestinal. Aquí podemos ver dos imágenes. La primera es una radiografía de cúbito que muestra una dilatación en el asa del cuadrante superior derecho. Y la otra es una en vertical, donde se ve la presencia de un nivel de líquido en las asas del intestino delgado y del estómago. Doctora, te regresa. Voy a hacer una preguntita por acá. ¿Cuál de las dos placas traes que está bien tomada? ¿La A o la B? Está bien, pues hermano. Si dices ahí, no sé cómo decirla. Y empezamos hablando de la obstrucción intestinal, estamos en el abdomen, aquí tiene que ver la clavícula con el abdomen. La vecina, ¿cuál de las dos está bien tomada? ¿La A o la B? ¿O ninguna de las dos? Tú dices la B. La A o la B. Las dos están bien. ¿Tú qué dices? ¿Las dos están bien o las dos están mal? Tú dices la B. Bueno, ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque cuando yo pido una radiografía de abdomen, hay dos condiciones básicas: que se vea ambos diafragmas y que se vea la ampolla rectal en ambos. En la B no se ve la ampolla rectal, ¿verdad? Y en la A no se ven los diafragmas. Entonces, por ende, las dos placas están mal tomadas. Entonces, cuando ustedes piden una radiografía,
Felicítenla y verifiquen que el que la toma tome una buena placa para poder ver bien todos los efectos que sí. Bueno, aquí tenemos las imágenes. La imagen grande es la de un bebé, de un recién nacido, que presenta atracción de la congénita. Y ahí se puede observar el signo de la verruga. Esto básicamente es la distinción del bulbo duodenal y el estómago con ausencia completa de las intestinales distales. Y en la imagen más chiquita también podemos ver el signo de la doble burbuja. Vemos una burbuja ahí en el estómago donde está la flechita negra y una burbuja más chiquita dentro de la flechita blanca. Luego tenemos a la tomografía. La tomo es 80-90% sensible y 70-90% específico en la detección de los órganos del intestino. Los hallazgos de la obstrucción incluyen una zona de transición discreta, una dilatación del intestino proximal, una descompresión del intestino distalmente, el contraste determina que va a pasar más allá de la zona de transición y el colon no va a tener o va a tener muy poco gasoil. Aquí también podemos ver las imágenes. La primera es una toma de una paciente que presenta síntomas de una función intestinal y la imagen muestra las células del intestino delgado muy dilatadas con el hilo terminal comprimido, ahí en la I con dice y también el colon ascendente con dice, lo que sugiere una obstrucción distal del intestino delgado completo. Y también tenemos otra imagen, que también es una toma que muestra las asas muy dilatadas del intestino delgado proximal de la izquierda, vamos a ver una flecha que es más bonita, y las asas descomprimidas del intestino delgado por el lado derecho, que es la flecha que está más delgadita. El segmento dilatado también muestra una evidencia de estabilización del vertical intestinal que sería congruente con la naturaleza de la obstrucción. Bueno, también tenemos los estudios de laboratorio. Primero tenemos el estudio de TIRA, que sería pues el hemograma completo, que se debe revelar en serio. Luego tenemos si el paciente presenta vómitos recurrentes con clínica, donde podría presentar glucosa metabólica, glucosemia, hipovolemia, hipotremia. Y en caso de que tenga una obstrucción complicada, una obstrucción intestinal complicada, va a presentar una elevación del ácido glucémico. En caso de que ya haya isquemia intestinal, va a presentar una acidosis metabólica. Luego una leucocitosis con más de 10.000, elevada la PCR, elevada la amilasa y en caso de sepsis también va a estar elevada la INR. Como medidas generales, como bien usted lo dijo, el resultado de la conclusión de mi compañero, en el porque los pacientes con posible obstrucción intestinal deben ser internados y el tratamiento de la obstrucción intestinal aguda debe proceder simultáneamente con el diagnóstico y siempre tiene que ir de la mano de su mano. La obstrucción por lo regular se asocia con una reducción de ingesta oral, de vómitos, de secuestro de líquido en algunos de los lugares intestinales, por lo tanto la reanimación por líquidos es una parte fundamental del manejo. Y a eso me refiero, por ejemplo, a una solución fisiológica de 0.9 o también podemos dar una lactatorrina para la reducción de la bulimia. También una sonda vesical para el control de la diuresis. También se debe evacuar continuamente el aire y el líquido del estómago con una sonda nasogástrica, la cual nos va a disminuir síntomas como la náusea, la distensión, también nos va a disminuir el riesgo de vómitos y desviación. Y bueno, la reproducción de los electrolitos va a depender de los resultados de las pruebas. En caso de vómitos reiterados, es probable que haya una reducción de potasio cero. Y si es que se sospeche de una isquemia o de un infarto intestinal, se debe administrar antibióticos, por ejemplo, cefaloporinas de tercera generación como cefotetan o cefoxitina. Y bueno, eso antes de la exploración biológica. Continuando con la exposición. La exposición es sobre obstrucción, no es sobre el manejo de la úlcera pélvica, por si acaso. Por ahí a veces también ustedes hacen tratamiento de la carcinomatosis y ese no es la exposición, ¿no? La exposición es obstrucción intestinal. Si tuviéramos en una clase de úlcera pélvica, bueno, hablamos del tratamiento y todas las opciones. Entonces, asumo que solo es una diapositiva nada más. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del tratamiento médico de la principal causa, de la principal etiología que es la úlcera péptica. Bueno, el tratamiento médico se basa básicamente en aliviar los síntomas, promover la curación de la úlcera y prevenir
¿Qué es lo que dice tu diapositiva? Entonces, primero tendríamos que hablar del tratamiento del helicobacter, que es la causa de la úlcera, y después de los concomitantes como el omeprazol, el pantoprazol y esas cosas. Pero como esta clase no es de eso, ¿de qué es la clase? De obstrucción intestinal, ¿verdad? Cierto, pasa a la diapositiva. Pasa a la diapositiva. Pasa a la diapositiva. Ahí nos quedamos, ya, ahí empieza. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico en preoperatorios, básicamente esta técnica va a mejorar la recuperación al permitir una alimentación enteral temprana y reducir a su vez el riesgo de estenosis postoperatoria. También tenemos la duodenostomía, que esta técnica básicamente consiste en mejorar la recuperación al permitir una alimentación enteral temprana y a su vez reducir el riesgo de estenosis postoperatoria. Una de sus formas es en forma de diamante, que esta consiste en una incisión transversal en el duodeno proximal dilatado y una incisión longitudinal en el duodeno distal colapsado. En este caso, la anastomosis va a permitir que se pueda dar una alimentación más temprana y que los resultados sean favorables a largo plazo. Aquí la técnica que se emplea son suturas interrumpidas para hacer una reunión. La siguiente técnica también es de lado a lado, que aquí se va a realizar incisiones paralelas en los segmentos proximales y distal del duodeno, y acá se va a completar con suturas de una sola capa para la anastomosis. Y la técnica quirúrgica para membrana duodenal, en este caso se realiza una incisión longitudinal sobre la membrana. La membrana se resecta cuidadosamente y se va a dejar de impacto la presión para evitar dañar la papila de Vater. Aquí también se va a cerrar el duodeno transversalmente con suturas de una capa. Bueno, les tengo que decir lo siguiente. Gracias a Dios sabemos que el helicobacter se puede matar. Gracias a Dios tenemos buenos inhibidores. Entonces las cirugías de úlcera péptica cada vez son mínimas. Y que en algún momento fueron un gran número, hoy ya no hay. Operamos casos de úlcera péptica, pero súper esporádicos. Es una rareza operar a un paciente con úlcera péptica y que haya perforado, que haya hecho estenosis. Número uno. Entonces, lo que ha contado su amiga está bien, pero es parte de la historia de la medicina. ¿Ya? Número dos, todas esas técnicas que ha contado ella también son parte de la historia de la medicina. Porque si, por ejemplo, ahorita un paciente tiene un problema en el duodeno, a ningún cirujano se le va a ocurrir suturar el duodeno con el duodeno. Porque recordemos que el duodeno, en primer lugar, maneja altas presiones. Y como maneja alta presión, el duodeno es un lugar muy frecuente de fístulas y fuga, porque está expuesto a mucha presión. Entonces, no hacemos ya procedimientos de duodeno. Lo que hacemos ahora, hacemos derivaciones en Y, traigo un poquito de DY1, lo conecto al duodeno, que podría ser eso factible, o puedo hacer expulsiones pilónicas para que nada llegue al duodeno, el duodeno no tenga presión, se repare y haga una unión entre el estómago y el Y1, por ejemplo. ¿Entiendes? Y de esa forma el duodeno ya no se toca, porque el duodeno es un lugar muy peligroso, muy fistuloso, por sus propias características y su forma. No es como el Y1 que está libre, no que está pegado al páncreas. Entonces, mover un pedazo de duodeno para pegar a otro pedazo de duodeno es algo muy radical y por eso ya no se hace. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Siguiente. Continuando. Tú ya expusiste, ¿no? Tú ya expusiste. Así nos hemos repartido. 2 meses. Es que va un poquito de la primera. A ver, rapidito. Las complicaciones de la obstrucción intestinal alta, tenemos que empezar la isquemia intestinal. Para esto, recordemos que si hay una obstrucción prolongada, pues esta puede comprometer el flujo sanguíneo del intestino. Esto nos va a llevar a la isquemia y eventualmente a la necrosis de la pared intestinal. Y cuando
las capas intestinales. Ahora, el diagnóstico clínico se manifiesta con dolor abdominal severo, fiebre, signos de peritonitis. Ahora, la tomografía computarizada es una modalidad de elección para identificar signos de isquemia intestinal en el contexto de la obstrucción intestinal. Lo que normalmente podemos encontrar es que se ven cruzamientos de la pared intestinal hipo o hiperrealza de la pared, edema mesentérico y la presencia de neumatosis intestinal o gas en las venas mesentéricas. Estos signos que acabo de mencionar son altamente específicos para la isquemia, pero no siempre son sensibles. Respecto a la peritonitis, ocurre como resultado de la perforación intestinal, llevando a una inflamación severa del peritoneo, y se mencionan en un resumen de 3 mecanismos. El primero es la perforación intestinal. En una obstrucción intestinal severa, la presión dentro del intestino puede superar la resistencia a la pared intestinal, provocando una perforación. Ahora, dentro de esto hay un contenido intestinal que va a estar rico en bacterias, enzimas digestivos y residuos, y se va a liberar en la cavidad peritoneal. Luego ocurre la necrosis intestinal por isquemia prolongada y puede causar muerte tisular, debilitando esta pared intestinal y favorece también la perforación. Y por último, la inflamación bacteriana. Como mencioné, el contenido intestinal contaminado, junto con las bacterias, desencadena una inflamación masiva en todo el peritoneo. El diagnóstico clínico se presenta con dolor abdominal difuso, también tiene fiebre alta, por el componente bacteriano principalmente, y signos de infiltración peritoneal. Y en la tomografía podemos ver de una peritonitis secundaria a una obstrucción intestinal alta. Se observan varios hallazgos y es una herramienta esencial para identificar la presencia de líquido libre en cavidad peritoneal, el cual va a ser un signo común de la peritonitis. Respecto a la sepsis, la perforación y la peritonitis pueden progresar a sepsis, una respuesta inflamatoria sistémica que podría llegar a ser fatal si nosotros no la tratamos adecuadamente, y va a ocurrir por medio de la translocación bacteriana, la peritonitis y la diseminación de toxinas. En el caso de la diseminación de toxinas, las bacterias liberan endotoxinas y exotoxinas que desencadenan una inflamación sistémica severa. Respecto a las complicaciones respiratorias, en la obstrucción intestinal alta pueden surgir como consecuencia de la propia obstrucción o de las alteraciones sistémicas asociadas. Son importantes porque pueden empeorar el estado general del paciente y aumentar el riesgo de mortalidad. Las principales complicaciones que se va a mencionar ahora son, para empezar, la aspiración pulmonar, donde los vómitos son frecuentes y voluminosos, existe el riesgo de aspiración del contenido gástrico hacia los pulmones, sobre todo si tenemos pacientes debilitados o con alteración del estado de conciencia. Tiene algunas consecuencias como la neumonía por aspiración y el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). También mencionamos a la atelectasia. La distensión abdominal severa puede limitar la expansión diafragmática, reduciendo la ventilación de las masas pulmonares. Puede causar colapso de los alveolos, que es la atelectasia, y favorece infecciones pulmonares y disminuye la oxigenación. También tenemos la hipoventilación. En la hipoventilación, el dolor abdominal, la distensión y el uso de opiáceos para el manejo del dolor podrían contribuir, es más, lo hacen, a una respiración superficial. Puede provocar la tensión de dióxido de carbono, que conocemos como hipercapnia, y disminución de la oxigenación, que vendría a ser la hipoxemia. Y respecto a la neumonitis química, si el contenido gástrico que se aspira es ácido, porque puede tener el alto contenido de ácido clorhídrico con esta obstrucción, puede provocar una inflamación química severa de los pulmones, incluso si no habría infección bacteriana. Con respecto al tratamiento de las complicaciones, en el caso de la isquemia intestinal, bueno, primero sería una cirugía inmediata, la resección del segmento intestinal isquémico. Esto es necesario, y también antibióticos para prevenir las infecciones y un soporte medicamento para matar la operación que haría llegar a la tisular. Pregunta, regresa aquí un poquito. Si yo entro por la laparoscopia del abdomen y veo que el ángulo esplénico del colon está necrosado y veo que el sigmoides está necrosado como centro dibujito, ¿qué hago? Me parece que una resección intestinal de la parte que está acá. ¿Qué resección intestinal?
Bueno, ahí tenemos que hacer una ileotomía izquierda ampliada, porque tenemos que volarnos también parte del transverso, ¿verdad? Y también tenemos que hacer una sigmoidectomía. O sea, ese paciente se va a quedar sin sigmoides, sin colon izquierdo y sin la parte distal del transverso. Y al final va a quedar con una ostomía del transverso, probablemente en el epigastrio y con una sección del recto, ¿no? O sea, el cabo distal va a estar cerrado y el proximal va a estar abocado a la pared. Eso es lo que vamos a tener que hacer, porque no le vas a sacar solo el pedacito de arriba y el pedacito de abajo y lo que te quedó del colon izquierdo tratar de anastomosarlo. Eso no va a pasar. Siguiente diapositiva. Ya hablo de sepsis, ya. Tratamiento de la sepsis sabemos que son antibióticos, todo lo que ya habló tu compañero. Siguiente. Tratamiento de peritonitis. ¿Qué hay que hacer en peritonitis? Dependiendo de la, pero hay que cuidarlo, ¿no? Porque depende de primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Pero ya como están hablando ustedes de complicaciones de las funciones intestinales, ¿no? Hay que hacer todo eso que está ahí, que también ya lo ha dicho en el otro lado. Lo hacen de positivo. Eso sí. En el caso de complicaciones respiratorias sería la fisioterapia respiratoria, una oxigenoterapia, hipoxemia, ventilación mecánica, en casos graves o una profilaxis, también para prevenir la neumonía, que estaría asociada con la ventilación mecánica. Bueno, y el tratamiento general de las complicaciones sería la reposición de líquidos hidroterapéuticos, el control del dolor, con analgésicos. Mira, pero ella ha dicho bien claro en su diapositiva, ¿no? Que los opioides son una causa. Mira, retrocede tu diapositiva. Retrocede. Podría, ahí, ¿dónde está? Podría hablar más bien de los opioides. Creo que esa es la siguiente diapositiva. A ver. Dijiste algo que los opioides contribuyen al problema respiratorio. Por ahí alguien dijo, ¿no? Creo que tu compañero anterior fue el que dijo algo de los opioides. Y dijo tres cosas. Ahí creo que es. Ahí está, mira, dice. Complicaciones respiratorias. Una de ellas es la hipoventilación, y la hipoventilación dice que es por el dolor, hay que quitar el dolor, por la distensión, hay que ponerle una sonda para que no esté distendido, y por el uso de opioides. Y ahora avanza ahora sí. Y ella ahora dice que le demos opioides. O sea, ¿cómo es? ¿Le doy opioides o no le doy opioides? Recuerden que ahora que hablamos de ilio, un pedacito, justamente uno de los medicamentos que más ilio produce son los opioides. Si bien es cierto, por un lado el opioide quita muy bien el dolor, pero por otro lado prolonga el ilio, en el caso de las cirugías. Por eso es que a veces solo le ponemos las primeras dosis, que va a haber de todas maneras ilio por el efecto anestésico, por el efecto quirúrgico, y si en ese momento le doy opioides no hay problema, porque de todas maneras sí o sí va a haber ilio. Pero si ya estamos luego de 12 horas de la cirugía, de preferencia ya no le debo dar opioides, porque lo que ahora quiero es que el intestino empiece a funcionar para que el paciente empiece a comer. Pero si yo le sigo dando opioides, voy a seguir prolongando el ilio. ¿Entienden? Entonces, por eso el opioide tiene su momento inicial y después hay que retirarlo. Porque incluso aquí, esto también puede generar cierta complicación. Un par de preguntitas, pero las voy a dejar todavía pendientes. Dale. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Pero en esta oportunidad vamos a continuar con la exposición, en este caso con la obstrucción de yeyuno e ilio, que bueno, en este caso sería obstrucción intestinal media. Bueno, primero recordemos, ¿no?, de dónde se extiende el yeyuno y el ilio. Bueno, primero el yeyuno comienza a partir de lo que es el ángulo de Trace, y bueno, el ilio ya prácticamente termina, que es la válvula iliocecal. Bueno, tenemos que
también representa el 15% de la admisión hospitalaria y bueno, esta representa en total el 20% de las cirugías que se hacen de emergencia por un dolor abdominal. En cuanto a la relación del sexo masculino y femenino, bueno, no hay ninguna diferencia, ¿no? Es casi similar la incidencia en ambos sexos, pero bueno, en cuanto a la edad, y suele ser un poco más frecuente a partir de los 65 años de edad. Bueno, volvemos a lo que dijimos antes, ¿no? ¿De dónde es esa estadística? ¿Es de China? ¿Es de Perú? ¿Es de Arequipa? ¿De dónde es? Bueno, doctor, esta información yo no saqué del UpToDate y creo que está... Sí, con el UpToDate ustedes. Bueno, yo les recomiendo que si ustedes son de Arequipa, saquen una estadística local por lo menos, ¿no? O si no, una peruana, ¿no? Porque nuestras estadísticas son diferentes a las europeas, diferentes a las chinas, diferentes a las americanas, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen, doctor, yo he buscado y no hay estadísticas regionales, tampoco hay estadísticas nacionales, bueno, ¿no? Porque si no nos quedamos con la idea de que realmente son los ingresos de 2 a 4%, y cuando ustedes vayan a las emergencias y vean si hay de verdad, como tú dices, de 2 a 4%, va a decir, no, pero en mi clase mi compañero me dijo que era solo de 2 a 4%, y van a ver que todos los días hay una solución intermedia, principalmente por vías de herencias, ¿no? Entonces van a ver que lo que su compañero dijo no era tan real, porque yo no sé de dónde sacó la bibliografía y esos números. Por eso recomiendo que pongan siempre abajo de dónde lo sacaron, y si la bibliografía es del lugar donde ustedes viven y donde ustedes trabajan es mejor, porque es la realidad a la que ustedes se van a enfrentar. Salvo que se vayan a trabajar aquí justo por ahí de donde han sacado el UpToDate, puede ser así. Repito. Bueno, también hablando acerca de los factores de riesgo, el más importante es la cirugía previa, ¿no? Porque, bueno, en este caso va a condicionar a las bridas y adherencias, que es la causa más frecuente de obstrucción intestinal. Bueno, también tenemos que tener en cuenta la hernia abdominal y también la inguinal, alguna inflamación intestinal, algunos antecedentes deben tener alguna enfermedad y también la ingesta de algún cuerpo extraño. Acerca de la fisiopatología, esta se desencadena principalmente por lo que es una obstrucción luminal intrínseca o una compresión extrínseca del intestino delgado. Esto va a condicionar a una dilatación que es progresiva del intestino proximal, ¿no? Y bueno, mientras que el intestino distal se suele descomprimir a medida que pasa el contenido intestinal. Bueno, también va a haber la acumulación de aire, el cual va a aumentar esta distensión abdominal. La distensión va a ser en algunos casos muy severa, ¿no? Que va a condicionar a que la pared del intestino delgado se vuelva edematosa, el cual no va a absorber adecuadamente el líquido, ¿no? Por lo que va a condicionar a la acumulación de este líquido. Y bueno, nos suelen dar un signo muy característico, ¿no? Que es el signo de pilas de moneda. Y en caso de que haya una torsión que va a comprometer el flujo sanguíneo, en este caso, lo que se va a producir es una necrosis y posteriormente, si no, en el caso no haya una solución, bueno, va a condicionar una perforación. Bueno, ahora continuando con lo que es la etiología, podemos ver que la mayoría de casos de obstrucción intestinal va a ser causado por lo que son adherencias. Miren lo que les dije. Ella dice que el 90% son por adherencias de las neoplasias. Y su compañero en la otra estadística puso otros números. Ya, síguese. Entonces, las causas se pueden dividir como extrínsecas, es decir, por fuera de la pared intestinal, intrínsecas y por defecto luminal. En lo que son extrínsecas podemos ver principalmente adherencias, hernias, bólido, entre otros. En intrínsecas, lo que son neoplasias del intestino
mecánico, ilioparalítico y vascular. Dentro de lo que es iliomecánico tenemos sin implicación del mesenterio y con participación del mesenterio. En lo que es sin implicación del mesenterio, también llamado iliomecánico simple, este se va a causar por una alteración del tránsito intestinal. La etiología de este puede ser variable, pueden ser causas parietales, desluminales o interparietales. En participación del mesenterio puede haber un compromiso vascular y nervioso sobreañadido. Un ejemplo de esto es la estrangulación, que es la complicación de una hernia más importante, más frecuente y más grave. También podemos ver lo que es el hilio funcional, que ocurre por alteración motora y es menos frecuente que el hilio mecánico. Se va a producir lo que es una dilatación El hilio no produce obstrucción mecánica. Ya les dije que el hilio dinámico, que es lo que estás viendo, es un problema funcional. No vamos a operar a un paciente con hilio paralítico, o con hilio espástico, o por trastorno hidropolitico. Esos no se operan. La charla sobre qué es? Sobre obstrucción intestinal mecánica, o sea, quirúrgico. Pasa de hilio vascular, que va a ocurrir en un contexto de síndrome de isquemia o trombosis mesentérica y se va a producir por alteraciones tanto arteriales o venosas de los vasos que van a irrigar el intestino. En imagen se puede ver una isquemia mesentérica aguda. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, como se sabe, la mayoría de los pacientes con obstrucción van a tener la presentación de forma aguda con un inicio recto de color abdominal, además de cólico, náuseas, vómitos y distensión abdominal, y una minoría van a tener síntomas intermitentes, por lo que es importante identificar los factores de riesgo de los medicamentos que pueden afectar la función intestinal. Entre los factores de riesgo más importantes están la cirugía previa, la hernia de pared de Ingle, la inflamación intestinal, historia de neoplasias o alguna irradiación previa. Y en cuanto a los medicamentos están los opioides, los anticolinérgicos, los antidepresivos tricíclicos, bloqueadores de canales de calcio, benzodiazepinas, etc. Bueno, en la obstrucción aguda, básicamente se van a presentar lo que son náuseas, vómitos, los pacientes van a dejar de tomar alimentos líquidos, los calambres de dolor abdominal, bueno, el dolor se va a describir básicamente como periumbilical y los calambres van a ocurrir cada 4 o 5 minutos de forma más focal y constante. Esto puede indicar irritación peritoneal relacionada con complicaciones. Además, el dolor repentino intenso puede ser por perforación intestinal aguda. También va a haber un estreñimiento o incapacidad de eliminar flatos. Ya, alto. Define estreñimiento. Bueno, es no poder defecar Según los criterios de Roma, ¿qué dice? Los criterios de Roma para estreñimiento. El estreñimiento no va ahí. Cuando hay obstrucción intestinal, ¿qué es lo que hay? Ausencia de eliminación de heces y flatos. Punto. El estreñimiento es otra cosa. Y si lees la definición, y está bien los criterios de Roma, dices A, B, C y D. Te vas a dar cuenta que de verdad no debes tener ese error. Bueno, en el examen físico se va a dar 2 signos. En el examen físico se va a dar los signos sistémicos. Lo más importante de ellos es la deshidratación, que se va a manifestar con taquicardia, hipotensión, mercurio, y si es grave como hojas secas. Y si es que hay fiebre, puede estar asociado con una infección. En cuanto a la inspección, se va a identificar un grado variable de distensión abdominal. Y es importante examinar si es que hay alguna cicatriz quirúrgica que indique alguna cirugía previa o alguna hernia asociada. En la auscultación se va a ver sonidos en el pineo y están asociados con el dolor, pero en el tiempo prolongado estos se vuelven inactivos. En la percusión sobre el hígado estompánica puede ser indicativo de columna libre. En la palpación se puede identificar cualquier hernia o masa normal, que puede indicar un absceso, un cálculo o alguna fuente de obstrucción. Y finalmente se debe realizar el examen rectal para identificar la hipertensión fecal o la masa como fuente de obstrucción. Bueno, si hay alguna obstrucción
obstrucción intestinal donde existan los famosos ruidos de lucha y el timbre metálico es en estos. ¿Por qué? Porque ¿cuánto mide el yelino y el hilo? Mide un buen tamaño. Entonces, si hay una adherencia o una vida a nivel intermedio, obviamente el lado proximal va a querer seguir funcionando. Entonces, van a aumentar los ruidos en un lugar y distal a la obstrucción no va a haber ruidos, ¿no? Entonces, en este tipo de obstrucciones es donde hay más, es más florida la auscultación. Entonces, ahí es donde están, como les digo, los ruidos de timbre metálico, la ausencia de ruidos en un lugar y la presencia en otro lugar. Por si acaso. Sí. Esa no pasa. Bien, en cuanto a la evaluación diagnóstica, primeramente vamos a empezar con lo que son los exámenes de laboratorio, que si bien en cierto no son específicos para esta enfermedad, nos van a ayudar a llegar al diagnóstico, ¿no? Empecemos con lo que son el hemograma, que podríamos encontrar lo que es una leucocitosis con desviación izquierda, podríamos encontrar los electrolitos, niveles bajos de lo que son sodio y potasio, una hiponatremia, una hipocalemia, que van a ser exámenes que le vamos a pedir a pacientes con un dolor abdominal típico, ¿no? Después podemos pedir exámenes un poco ya más centrados a pacientes que ya presentan sintomatología general, de repente hipotensión, ¿no? Trastorno del sensorio, taquicardias, en donde vamos a pedir cosas ya más específicas. De repente un AR, en donde vamos a encontrar lo que es una alcalosis metabólica o de repente también una acidosis metabólica. La alcalosis puede presentarse por esta sintomatología de los vómitos frecuentes que van a presentar los pacientes. Por otro lado, la acidosis metabólica, que podría ser un signo indirecto de lo que es la isquemia del intestino. En cuanto al lactato, igual se relaciona con la isquemia mesentérica. Si bien es cierto, no es un marcador con alta especificidad, sino con alta sensibilidad. Pero se pide hemocultivos, más que todo ya va dedicado a lo que es la terapéutica y ver pues el tratamiento antibiótico que se le va a dar, y la procalcitonina, que también se relaciona con lo que es el estancamiento intestinal. Bien, en cuanto a los estudios imagenológicos iniciales, en cuanto a los estudios imagenológicos que vamos a presentar, pues vamos a tener dos de arranque, ¿no? Lo que es la ecografía de abdomen y la tomografía de abdomen y pelvis. Las cosas características que vamos a encontrar en estos pacientes, como ven en la imagen de la derecha, vamos a encontrar niveles hidroaéreos, también vamos a encontrar este signo característico que es el signo de collar de perlas, que viene a ser básicamente cuando las heces intestinales se llenan de líquido y pues van a haber pequeñas acumulaciones de gas en la pared intestinal que van a dar esta apariencia de un collar de perlas, como pueden ver en la imagen. Se van a encontrar las asas extendidas, vamos a ver que la tomografía va a ser más específica para ver estos puntos exactos en donde está lo que va a ser la dilatación proximal del intestino con el colapso del intestino distal, ¿no? Bueno, lo que podemos encontrar también en esa imagen, pues, como dice, las zonas de transición, las cuales les puedo comentar, básicamente esta zona es prolongación, podría decirse, de lo que es la parte proximal del intestino y el colapso posterior de la parte distal, ¿no? Los niveles hidroaéreos, es por eso que a los pacientes en una radiografía de tórax se le va a poner en posición vertical para que se vea, y bueno, más que todo eso, ¿no? A ver, un punto. Acaba de informarme que han separado el auditorio a las 4 y es una para las 4. Antes de terminar, no quiero dejar de decirles lo que antes iba a preguntar. La radiografía de abdomen de pie, ya, ese paciente parado, es ideal cuando yo pienso en perforación intestinal. ¿Por qué? Porque el aire se va arriba, entonces voy a ver un neumoperitoneo debajo del diafragma. Para eso sirve la radiografía de pie. Cuando yo veo un paciente con obstrucción, ¿qué pido? Radiografía de cúbito. Cuando el paciente está de cúbito, las asas se van a distribuir de tal forma que yo voy a ver dónde hay asas dilatadas y voy a ver dónde no hay asas. Hay un silencio, como en algunas de las diapositivas que pusieron sus compañeros, había un silencio total. Entonces, eso me dice que hay obstrucción y es más, me ayuda a buscar
obstrucción intestinal, mejor